¿Matar un animal es un arte? En los toros es raro que se paren los políticos. Tanto el torero tiene su sangre como el toro. En México castraron a la fiesta de los toros. Hola, ¿cómo están mi gente bonita, mi gente hermosa? Qué gusto saludarles en un capítulo más de su podcast, Aunque Arda. Hoy vamos a hablar de un deporte, una disciplina, una actividad, un arte. No sé. Traemos un experto para que nos hable de qué es el mundo de los toros, porque ha habido mucha polémica además en los últimos tiempos. Ya se prohibió las corridas de toros en algunos lugares del país. Acá mismo en Monterrey hay muchos grupos que se oponen a que se realice ese tipo de actividades, ya sea en la Monumental Monterrey o en el lienzo Los Jacales, en distintos lugares. Entonces vamos a platicar de todo esto. Vamos a tener un experto, señor Luis Eduardo Mucho gusto. Sampaio Climaco. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, bien, encantado de la invitación. Y bueno, pues aquí estamos, a ver, experto no creo tanto, ¿verdad? Pero pues algo chamelamos sí. de aguacates. Ya tenemos rato de conocernos. Nos Así conocemos gracias a Gerardo Vázquez, el famoso Jordi. Así es, él me dio la oportunidad de... déjame decirte que yo en el 1979 tenía yo 19 años, empecé a escribir en aquellos años para el Diario de Monterrey, empecé a trabajar. Es de la camada de don Felipe Guerra García y de ellos. Él es más viejito, ¿verdad? Pero, no, bueno, sí, usted tiene entonces ellos, 65 años. Espérate, tengo 59, voy para los 60. Hice muy mal las cuentas. Si Dios quiere. Eran arriba de 75, por ahí. Felipe, Vico Canales, toda aquella... Gran camada de periodistas, pues ya estaban arriba. Yo empecé a hacer pininos ahí con fotografía, luego escribiendo, ayudado por el maestro Antillón, un gran figurón de la fotografía taurina. ¿Desde el principio en los toros? Sí, yo desde chiquillo quise ser torero, de hecho lo intenté ya no tan chiquillo, cuando tuve oportunidad de agarrar un dinerito, me fui a torear allá a San Luis, con poca suerte, pero con mucha afición. Y esas cosas no se olvidan. Entonces, te decía yo en el 79 empiezo a escribir, dejo por situaciones contractuales con aquella empresa, querer crecer, dejo el diario, me voy a Reynosa, etcétera, etcétera. Y muchos años después retomo el tema de los toros en mi vida, aunque nunca me alejé, la cuestión editorial, pues ligado también con mi hermano, en paz descanse, Joel Sampaio Climaco. Porque hay que decirlo, sí. Los apellidos de seguro dijeron, los conocemos, ¿sí? Joel, el reportero del aire, que en paz descanse. Sí, siempre fuimos muy cercanos, de todos mis hermanos, pues yo creo que de él aprendí muchísimo, de la cuestión profesional, pero también de la vida. Entonces, gracias a Gerardo, cuando empieza el Horizonte, a la semana del Horizonte me abre la puerta y gracias a Dios seguimos ahí dando lata. Qué bueno, me da gusto y hemos coincidido en distintas cosas. Pero a ver, voy a empezar así. Como venga. Aunque arda, ¿va? Sí. Matar toros. Ajá. ¿Matar un animal es un arte? Mira, yo te lo voy a decir, no, es una cultura, es parte de nuestra cultura, digan pero lo que digan. Cruel para muchos. Yo he ido, usted lo sabe, al final he ido a cubrir, y me gusta lo que es la fiesta como tal. Sí. Yo he ido, pero para muchos es cultura muy cruel. No es precisamente para muchos, yo creo que para muchos que ignoran precisamente, que no se han sumergido en la vivencia de esta cultura. Para empezar, yo lo pongo de esta manera y te lo voy a decir, ya hablando muy francamente, la mayoría de los antitaurinos, que no son muchos, pero hacen bola. Y ruidosos. Ni siquiera conocen los conceptos de una corrida de toros, ni siquiera se han parado en una plaza de toros, ni siquiera han vivido la experiencia de disfrutar una tarde de toros en los tendidos, donde hay música, hay sol, hay alegría, hay protestas también. Hay muchas cosas. ¿Protestas en qué sentido? De que si merecía rabo de orejas y, por ejemplo, y nada más le dieron rabo, cosas por así. Por ejemplo, o que no están de acuerdo con la presencia de un toro.
porque al final de cuentas el público normalmente Es exigente. ¿Será el más exigente? Son más exigentes que en el fútbol, que en muchos deportes. Pues mira, déjame decirte una cosa. En los toros es raro que se paren los políticos. Es raro, porque es un foro muy abierto. Hay muchos gritones. Evitamos abucheos. Sí. Y de hecho, yo te lo debo decir, cuando me toca cubrir eventos en la plaza, pues generalmente ando en el callejón, me toca ver a los políticos adentro de los palcos. Sí les gusta, pero tapados. ¿Por qué? Porque ahorita desgraciadamente la fiesta de los toros siento yo que ha sido cruelmente secuestrada por un grupo, no digo de animalistas, porque el animalismo tiene mucho más allá. ¿Qué es el animalismo? Pues fíjate una cosa, el animalismo para mí es la protección de todo ser sintiente animal. Okay. Los animalistas, los que se dicen animalistas y los que buscan la protección del toro, los que están promoviendo leyes, porque al final de cuentas esto no es una acción, es una acción muy pensada. Están promoviendo leyes para prohibir este tipo de eventos que al final de cuentas acabarían no solo con toda una industria, sino con el mismo animal que ellos están defendiendo. Tengo que ser claro. Para mí, y tenemos que verlo si así. no existe fiesta de los toros, ¿no existe el toro de Lidia? Pues dime para qué sirve. No te lo puedes llevar a tu casa como mascota. Le preguntaron lo de Cavazos. ¿Sí sabes su anécdota, va? No. Un saludo. ¿Cómo es el reportero aquel? ¿Cómo se llama? Híjole, se me va el nombre. Ahorita a ver si me acuerdo. Ajá. En el retiro del maestro Eloy Cavazos, sí, en la conferencia le preguntaron. El toro obviamente fue indultado, ¿no? Sí. Y le preguntaron, oye, ¿se va a llevar el toro de mascota a su casa? Pero bueno, perdón. Pero tienen una vida... Madrigal de apellido, aquel reportero. Los toros de Lidia hay que entenderlo. Yo voy regularmente a Ciudad Victoria, carretera nacional a la altura de Montemorelos, pasando Montemorelos. Hay unos corrales de engorda y un matadero impresionante. El olor llega hasta la carretera. Llega hasta la sí carretera. Sé exactamente de qué habla. Y bueno, ves a los animales a la distancia, hacinados en corrales muy pequeños, entre sus mismos heces, se están alimentando y es lo que pues ahí mismo sacrifican y es lo que nosotros comemos y que no vemos. El toro de Lidia vive, desde que nace, vive a campo abierto al cobijo de su madre el primer año. El segundo año es destetado y se apartan machos de hembras. Y se tiene que desarrollar a lo largo de 3 o 4 años, depende si va para novillada, si va para corrida. Y tiene mucho que ver las características que tenga el toro y el desarrollo que tenga dentro de la finca, porque hay animales, eso no lo sabe la gente, que se golpean entre sí mismos, se golpean cuando están corriendo, cuando está el líder de la manada asusándolos. Cuestiones territoriales. Sí, así es. Entonces se golpean un cuerno con un árbol y ya se le dobló el toro, ya se le dobló el cuerno, le va a crecer chueco y ese toro no lo puedes echar a una plaza de primera. Entonces o lo echas en una de segunda o lo echas por una novillada, un festivalito, etcétera, etcétera. Pero suena como que un poquito... Pero, despectivo el asunto, pero sí, ok, entiendo. Esa es una parte. La otra parte es lo que trae el animal en los genes. Que al final de cuentas hay toros buenos, hay toros malos, hay toros muy malos y hay toros extraordinarios. Que como dijiste tú en el caso del matador Eloy, que indulta un toro, ese toro regresa al rancho. Hay que recordar, y esto es cierto, o sea, la fiesta de toros es sangrienta. Sin embargo... es parte, no digo del ritual, sino de la necesidad que exige la lidia del toro. El toro cuando sale con 500 kilos por puerta de toriles, sale íntegro de su fuerza después de haber vivido 5 años o
4 años. ¿Es mentira eso de que sufre unos picotazos antes de que salga al ruedo? El único es la divisa que le ponen. Ajá. Ese es el único. Es un arponcillo en el que se le coloca la divisa y eso es antes de salir. Pero fuera Todo de lo ahí, más dentro del ruedo, los caballos y demás. todo está a la vista del público. Hay una serie de mentiras. De hecho, yo he visto por ahí en internet que hay un manual antitaurino editado aquí en Monterrey, en el que hablan una serie de mentiras que honestamente pues están de dudarse. Que les ponemos vaselina en los ojos a los toros, que les picamos con alfileres los... Bueno, si así fueran, lo perseguirían en el pues, capote rojo. ¿Verdad? Yo mira, van hacia lo rojo. Te lo juro que yo les regalo todo y hacemos cooperacha para regalarles toda la vaselina que quieran y que vayan y se los pongan ahí en los corrales, a ver si el toro se A ver deja. si se acercan. Son mentiras, pero la gente desgraciadamente por ignorancia, por desconocer el comportamiento del toro de lidia, pues se van con esa finta. Hay que reconocer que el ganado de abasto, hay razas que en un año te dan 600, 700, 800 kilos, etcétera, etcétera. El toro de lidia no. El toro de lidia es un crecimiento natural y sus 500 kilos los tiene que dar después de 4 años o 5 años pastando dentro de la ganadería. ¿Cuánto vive un toro de lidia? Regularmente 4 años y medio, 5 años. No, o sea, pero hablando del proceso natural. Sí. 4 o 5 años. O sea, No. El proceso natural, el toro puede vivir 15, 16, 18 años. Okay. Entonces, por ejemplo, se lidia un toro, se indulta en... Pero los 4 o 5, perdón, que lo llevan a la plaza ya está en su etapa adulta. Ya está en su etapa adulta. De hecho, o sea, esto es muy rápido. El becerro después de un año, te digo, es destetado. En esa etapa es becerro hasta los 2 años. Al llegar al 3er año ya se convierte en novillo, que habláramos de persona, un joven. Y a partir del 4.º año ya se convierte en un animal adulto. Obviamente, hasta su muerte. En la cuestión de la lidia, en la técnica de la lidia, aplica de una manera diferente entre un becerro, un toro, un novillo, un semental incluso. ¿Qué pasa con el toro cuando ya se lo llevan, ya muerto? Con el cuerpo del toro, ¿qué sucede? Ahí mismo es, antes de que se lide la corrida, el carnicero ya lo tiene comprado. Okay. Es un animal que de todos modos se le saca provecho. Es parte de la cadena alimenticia. O sea, lo voy a decir y espero gente que nos vea no se sientan heridos, no hay susceptibilidades, pero, o sea, para eso nació. Es parte de la cadena alimenticia. El ser humano... Mira, los antitaurinos le achacan a todo lo malo a la fiesta de los toros, que el toro está muy estresado, etcétera, que la carne es más dura, etcétera, etcétera. Los ganaderos lo dicen con toda propiedad y con toda integridad. Ellos alimentan a sus toros para que estén fuertes y sanos. No los inflan. Es puro músculo. Es puro músculo y es carne que al final de su proceso para prepararlos a la corrida son alimentados con granos, con vitaminas, etcétera, etcétera. De tal manera que la carne de estos animales, según me han dicho muchos carniceros, que son los que se dedican a trabajar. Que le saben. Ajá. Así es, que es más nutritiva incluso que los toros de engorda. Ahora bien, se aprovecha la piel, se aprovecha los cuernos, se aprovecha para... ¿Los cuernos? Sí, claro, hay artesanías, o sea, es toda una industria. Hay que recordar que estamos hablando de que un grupo de animaleros, así les digo yo con todo respeto, quieren acabar con toda una industria cultural, en donde comemos o nos mantenemos o vivimos periodistas, empresarios, toreros, subalternos, mozos de estoque, taxistas, hoteleros, imprentas. Hay una cadena grandísima. Los mismos vendedores de las plazas y demás. Así es. Entonces, nosotros estamos vilmente
siendo vilmente atacados con un argumento que no digo que no sea válido, pero es manejado a través, hablando ya de cuestiones legislativas, es manejado a través de una comisión, que es la del medio ambiente o recursos naturales o una cosa Y que de pronto así. les falta un poquito el adentrarse y conocer más y no irse únicamente al hecho de lo que sucede en las corridas. Pero le voy a decir cuál es el principal argumento por parte de estos grupos de protesta. O sea, tal vez ni siquiera sea el hecho de la fiesta como tal, ni siquiera el hecho de matar al toro, sino lo que sucede en los momentos previos a que el matador le clava la espada. O sea, esa parte donde vienen los caballos, están en el choque constante con los toros y le clavan por ahí, si me ayuda con Es la lanza la larga. vara, Ajá. sí. Y luego vienen las Las banderillas por banderillas. parte del matador. Entonces, eso es lo que yo Mira, siento que... habría una manera como que de... Digo, yo entiendo que es toda una tradición, no de un año, sí, de décadas. sí. Pero hacer algo en ese sentido para no hacerlo que se vea tan cruel. Mira, no podemos negar que la fiesta de los toros es sangrienta. Al final de cuentas somos seres vivos, tanto el torero tiene su sangre como el toro, y ambos dos la pueden derramar. Ciertamente podrían hacerse cosas para maquillar todo esto. Sin embargo, digo, es preocupante pensar que una sociedad que no se preocupa viendo las situaciones que pasan en la calle, la inseguridad que vivimos en estos días, se preocupa más por un animal que se defiende en la plaza de toros, que incluso puede matar en la plaza de toros. Bueno, a ver, si viene un perro rabioso y me intenta morder y yo le tiro por ahí una patada para defenderme, pues me meten a la cárcel y al perro no pasa nada. Sí, es la sociedad de hoy, sí lo es. Ese es el problema. Entonces, sí se pueden hacer cosas, incluso se han hecho propuestas, tu servidor ha hecho un montón de propuestas para tratar de darles gusto a estas personas, ¿sí? Porque se trata de eso. Y le puedes dar gusto a estas personas y no los vas a llenar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, te decía yo hace ratito, el proceso de la lidia, cuando el toro sale con 500 kilos, 400 kilos, con toda su fuerza, de los corrales de la plaza. Es un momento muy bonito ver cuando abren las puertas y sales. Así impactante. es, pero sale con toda su fuerza y no hay poder humano que lo detenga. Revienta las tablas, se lleva de encuentro a la gente que se le atraviesa. ¿Te acuerdas de aquel pajarito? Sí, cómo no, la México, hasta dónde fue a llegar. Tribuna, sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Atemperarlo. El toro, dicen los ganaderos, a mí no, pues yo no soy ganadero, dicen que hay que atemperarlos. Obviamente salen con toda su fuerza, lo tienes que cansar, lo tienes que ir administrando, le tienes que ir bajando la potencia al animal. Una de estas formas es precisamente la suerte de varas. En la suerte de varas ciertamente el toro sale con cierto tipo de estrés. En su vida lo habían molestado en el rancho, viviendo una vida padrísima, digamos que nomás le falta el palacio, y sale a un escenario totalmente desconocido, sale con su temperamento a luchar, no sabe ni por qué ni contra quién. Y sin embargo, sí es ciertamente se le castiga con la vara para temperarle un poco la fuerza, por un lado, pero por otro lado se dice que al abrirle las carnes, es decir, al fijar el puyazo, el toro, al empezar a brotar sangre, el toro se asienta un poco y se evita que el toro se infarte. A mí me ha tocado ver en los ranchos, cuando una vaca, un toro, un becerro está estresado, les hacen sangre, lo que dicen, le agarran la oreja y le mochan. ¿Por qué? Porque se estresan tanto, sobre todo en el manejo, cuando los van a errar, cuando los llevan a bañar, a vacunar, a desparasitar, etcétera, etcétera, que pues es un manejo muy complicado, porque son reses bravas, no son ni perritos, ni gatitos, ni animales de abasto. Entonces, los animales, por lógica, se estresan, y hay que hacerles esa incisión, digámoslo así,
para que a través de la sangre suelten un poquito el estrés. Ya. Eso es lo que se dice. Las banderillas son parte de la suerte que antiguamente, las banderillas eran con cohetes. Y eran unos arpones grandísimos. O sea, lo clavaban y tronaba el cohete. Y tronaba el cohete. De hecho... provoca más estrés, me imagino, en el animal eso, ¿no? Pues sí, pues sí. Sin embargo, estos reguiletes ahora son, obviamente al paso del tiempo, los toros se han ido modificando. Los ganaderos son unos extraordinarios personas que han, digámoslo así, han pulido el diamante que por legado la historia les ha dejado en ese toro de lidia. Entonces, antes el toro era muy tosco para embestir, te echaba las patas para adelante, te tiraba las cornadas para arriba. Y hoy el toro sigue atacando, pero con cierto estilo que te permite desarrollar faenas. Pero estas faenas, con un toro crudo, digámoslo así, con un toro de 500 kilos, no la puedes ejecutar. ¿Por qué? Porque el toro está tirando hasta mordidas. Entonces, la situación es esa, que esa no la entienden los animalistas, que dicen, es que el toro... Pues hombre, a lo mejor sí lo estamos pinchando, pero esto puede representar como, pues no sé, picarle con una alfiler a un perro. Pues a lo mejor lo siente, ¿verdad? Pero no lo estás... No representa tanto dolor. Ahora tan claro es que un toro indultado rara vez muere por sus heridas. Ahí. Tardan menos 15 días de sanar las heridas que se le hacen en el ruedo. Eso es muy claro. Entonces, y a los 2-3 días de haber sido lidiado, generalmente regresado a la ganadería para pues vivir ahora sí como pie de cría. Nada más para entenderlo todos, hablamos de un toro indultado, digamos, premian al toro dejándolo... Así es. Dejándolo vivir y que siga con su vida. Ya no regresa a un ruedo, ¿verdad? Un toro indultado. No, ¿O sí probablemente se pueda retentar después. Ajá. En la plaza. En el rancho, en una plaza de tientas que es un redondel. Pero no... pero ya no en público. No. Y cuando se habla de orejas, de rabo, estamos hablando del premio para el torero. Así es, esos son los goles para el fútbol. Los famosos goles. Son los goles para el fútbol. Sí, entonces, digo, la gente que tal vez alguien que no entiende, le cortan literal la oreja o el rabo. Bueno, pero espérate tantito, eso no se le corta vivo. Ah, no, por supuesto. Sí, claro, digo, claro. porque luego... Fue después ya de la... Sí, claro. Ya sacrificado el toro, es muy importante. Es muy importante de alguna manera que la gente que se atreve a criticar la fiesta de los toros, primero vaya a una corrida de toros. Porque criticar por criticar es... Y que lo que no entienda lo pregunte. Así es. Comentaba yo ahorita antes de empezar, tuve una experiencia gratísima. Está muy buena la anécdota, platícala, sí, por favor. en la Plaza de Toros Los Jacales, cierta ocasión, a media corrida me subo, era un festival. A medio festival me subo por cansancio de las piernas. Normalmente yo trabajo dentro del callejón. Me subo, agarro un lugar allá en el tendido y estaba una niña de 15 años con su abuelito, el abuelito al lado y la niña así, tapándose los ojos. Y haciendo un show, no, yo no quiero ver eso, no quiero ver eso, no quiero ver eso. Y le digo yo al señor, ¿qué tiene? Al abuelito, porque obviamente era el abuelo. Y me dice, es que es la primera vez que la traigo a los toros y no quiere ver. Le digo, ¿me permite explicarle? Me dice, sí, con todo gusto. Y le digo, a ver, ¿qué tienes, mija? No, pues es que pobrecito animal, mire cómo lo están tratando, etcétera, etcétera. Termina la lidia, se llevan al toro. Le digo, vamos a empezar con el siguiente y te empiezo a explicar. Pues sale el toro y remata en tablas y trae de cabeza todas las cuadrillas, corre y corre. Golpeando por todos lados y le explico, mira, ¿sabes qué, mija? Sucede que el toro no sabe a qué viene, pero su instinto lo incita a atacar. Míralo cómo remata. Cómo remata en... No defenderse, atacar. Una cosa es atacar y otra cosa es defenderse. El toro sale a atacar, él no tiene a la vista un peligro preciso.
Es su naturaleza. Su naturaleza es atacar. Sale, revienta las tablas, sale, ataca a quien se le ponga de frente. Entonces le digo yo, mira, cada paso que da, cada humillación, cada vez que avienta la cabeza del toro para arriba, ellos, si tuvieran guantes de box, se paraban y te agarraban a golpes, pero lo que tienen son cuernos. Entonces, ellos atacan con sus cuernos. Ellos no saben si vienen a la plaza a hacer arte, ellos no saben si ellos están defendiendo, que les duele, probablemente les duela, pero es un grado menor a lo que nosotros observamos. Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros, creo que el toro tiene 30 o 40 litros de sangre, pues imagínate, con que tire uno... Se hace muy escandaloso. Se hace muy escandaloso, y en el caso de nosotros que tenemos 4 litros, con que te cortes un dedo haces un ruido de la fregada. Entonces, al final de cuentas, a lo largo de la lidia le empiezo a explicar a la niña, en ese momento creo que era Juan Fernando el torero, hizo una gran faena. La niña se empezó a emocionar al ver de qué se trataba todo esto, se empezó a emocionar, que al final ella levantada, aplaudiendo y gritando torero, torero, solita, sin incitarla, sin decirle. Me decía, bueno, ¿y por qué Lole? Le digo, ahorita vas a sentir, porque cuando se dice ole, me dicen, digo, no es que hay una regla, eso se siente, y en eso de repente brota el ole, y la niña se emocionó y salió con otro chip totalmente diferente. No le dije mentiras, no le engañé. Juan Fernando cortó creo que 2 orejas, el toro murió, pero murió honrando a su casa ganadera, su extirpe, su raza. Eso es muy diferente que morir asesinado en corrales, en un rastro. Con poco higiene a veces y demás. Horrible. Ahora bien... No sé hace cuánto fue eso, pero tal vez esa niña hoy lleva a sus hijos. No, te estoy hablando de que sería el último año. Ok. Sigue siendo una niña, sí, pero seguramente sigue pidiendo a su abuelo que... Así es. De hecho, o sea, te digo, hay mucho desconocimiento normalmente porque la gente dice, los muchachos, oye, ¿qué opinas de los...? No, yo no quiero saber nada. A mí denme mi perrito, a mí denme mi gatito, etcétera, etcétera. Y bueno, al final de cuentas la gente no ve, porque aquí hay muchas incógnitas. ¿Quién está detrás o qué se persigue realmente por proteger a los toros? Eso es una gran pregunta. No, bueno, sabemos que en toda protesta siempre va a haber gente oportunista, eso me queda claro, ¿no? Gente que busca sacar algún tipo de provecho o figurar simple y sencillamente. Eso queda muy claro, pero a final de cuentas hay un argumento por parte de ellos que aquí lo hemos puesto sobre la mesa y que usted perfectamente bien, me parece, ha explicado cada uno de esos detalles, ¿no? Y ahorita le vamos a ir dando también un giro, ¿no? A la charla para hablar de los toros en la actualidad. Nada más lo me decía hace rato, antes de la entrevista, Morelia y México. Morelia, lo de México es una pena, caray, porque pues estamos hablando de la Plaza de Toros. Sigue siendo lo más grande del mundo, ¿no? No es una prohibición. En México castraron a la fiesta de los toros. Es como mocharle la bravura a los toros, y es como querer hacer arte o lidiar toros con güeyes. Sí, o sea, la verdad es que nos están prohibiendo. Difícilmente se puede lidiar un toro de 500 kilos. Te digo por los argumentos que te digo. Tienes que atemperarle. A ver, ¿no están prohibidas las corridas como tal? No. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Es echar un toro. Okay. No hay pica, no hay banderillas, no hay arpones y no hay muerte. Entonces, nomás hay únicamente... hay muleta y párate con un par de valor y a ver cómo te va. Pero pues es un toro crudo. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Tendría que ser una lidia muy larga y muy cansada. Pues le tienes que restar, al toro le tienes que restar potencia y fuerza. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues haciéndolo girar. Voy a ser franco y no me da pena decirlo, no estaba enterado de esa situación y lo bueno de tener un experto, ¿no? O sea, yo lo tenía como suspensión.
como que estaba prohibido. No. Pero con eso entiendo... Te la pongo más fácil. Sí. Es como, vamos a organizar un torneo de fútbol sin pelota. Sí, no, me queda muy claro. Pero me parece que también entiendo la parte de los que lo están... esta ley o reglamento, los que le están poniendo, me parece que buscan una igualdad. Ahora sí que un duelo parejo, el toro contra el hombre. Pero no entendemos que el toro pesa 500 kilos, ¿verdad? Y el ser humano o el torero no. Que son menuditos la mayoría de los toreros. Yo no sé si ustedes piensan que los toreros son altos. ¿Sí? No, la mayoría son son menuditos. bajitos Y todos somos atletas, por cierto. Sí. Muy, muy atléticos los toreros. Así también. es. Pero no un animal de 500 kilos. Mira, te decía que la fiesta de los toros atañe, a diferencia del movimiento animalista, al menos aquí en Nuevo León, en el Congreso del Estado, tiene que abarcar alrededor de entre 9 u 11 comisiones legislativas. La de bienestar animal o que se le llama recursos hidráulicos, no sé qué, algo del campo, desarrollo rural, pero también el desarrollo empresarial, también el desarrollo humano. Se están violando muchos derechos de la gente que participamos en esto por proteger un animal que desgraciadamente no necesita la protección de ellos. La protección se la da a la misma fiesta de los toros. El ganadero, aquí, por supuesto. Aquí te va. A mí me ha tocado ir al Congreso en diversas ocasiones a tratar de, como aficionado, a defender la fiesta de los toros. Cierta ocasión presentaron una ley así de 350 hojas, una propuesta de ley, que decían que era la más completa, los animalistas. Porque cada 3 años es el mismo problema. Cada 3 años cambia la legislatura y vienen, hay propuestas tan ridículas de una sola página, nada más porque se me da la gana. Y hay otras muy completas como esa. Pero esa ocasión me permitieron hablar porque exigí mi palabra, no como ciudadano, no como periodista, porque me querían echar para atrás los animalistas. Le dijeron a los diputados, es que él es periodista. Le digo, no, antes de ser periodista soy ciudadano y tengo derecho. Había leído yo la propuesta, muy completa, ciertamente, pero mañosa. Manejan la prohibición, en aquellos tiempos, la prohibición de eventos con animales, sin mencionar las corridas de toros. Y obviamente ahí se desprendían un montón de cosas que yo cuestioné. Digo yo, bueno, ok, si ellos están pretendiendo proteger al animal, esta ley no dice cómo lo van a hacer. ¿Cómo van a indemnizar a una industria? Tú que eres ganadero, o tú que eres torero, o tú que eres ranchero. Todos los que están alrededor de... ¿Quién los va a indemnizar? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿cómo vamos a evitar que la misma naturaleza del toro, que entre ellos mismos se pelean, vamos a evitar que se peleen ahora sí quedarse a vivir permanentemente en algún lugar que tampoco dicen dónde? Terminan matándose entre ellos, ¿qué? Pues sí, ese es por un lado. Y por otro lado tampoco dicen, bueno, vamos a crear una reserva ecológica donde vamos a juntar los toros de aquí y de acá y de allá. No, pues no va a pasar eso. Pues no. Pero bueno, al final de cuentas, se tiene que considerar eso. Aquí la cuestión, digo, para ir cerrando esto y pasar a lo de la actualidad de los toros, es que a veces tomamos decisiones desde la ignorancia, y no le estoy diciendo ignorante al 100% de una persona, no en cierto tema. Desconocen. Desconocemos a veces lo que es la fiesta de los toros, entonces sería bueno que quienes toman decisiones se acerquen a la gente que conoce y tratar a partir de ahí, de conocer ahora sí, de ahí tomar decisiones. Y bueno, yo sí quisiera hacer un cambio de juego. Los toros, a mí me parece que faltan figuras mediáticas en el mundo del toro últimamente. A ver, era una locura en los 70s, 80s todavía. Sí. Esa rivalidad de Eloy Cavazos contra Manolo Martínez. Así es. O eras Tigre o eras Rayado. Así es. O eras de Sultanes o de Industriales. O eras de Manolo Martínez o eras de Eloy Cavazos. Y eso hizo que la fiesta de los toros se fuera para arriba. Así es. El Gleason, que fue una auténtica locura, también un tipo muy mediático. El Juli que, digo, yo no sé, yo creo que no es de la superélite de los toreros,
Pero el hecho de que fuera prácticamente un niño cuando estaba Sí. enfrentando animales de 400, 500 kilos, pues... Entonces me parece que faltan esas figuras hoy en día. Mira. Sin menospreciar a los grandes maestros que tenemos. Sí, mira, yo considero esto. Ciertamente la industria de la tauromaquia ha perdido mucho espacio, no solo en el gusto de la afición, en el gusto de muchas entes importantes, los medios de comunicación, los periódicos, etcétera, etcétera. Ciertamente, como decías tú, yo creo que la gente no se puede imaginar. Yo veo hoy a la gente pintada con su cara los colores de tigres y rayados. Uh-huh. Eso era antes en la Plaza de Toros. Totalmente. A los toreros, sí, claro. Es increíble. Tú sabes dónde está la Monumental Monterrey. Bueno, desde claro. Ahí se los llevaban a hombros a los muchachos hasta el Hotel Yamayel o hasta el periódico El Norte, al centro, a hombros. La gente emocionada con lo que hacían. Ciertamente a la muchachada del día de hoy les ha faltado garra, hambre y mucha serie de factores. Mira, yo siempre lo he pensado y tú tienes una de las causas en la mano, que es el celular. En mis tiempos y en los tiempos anteriores a mis tiempos, ser torero era un sueño inalcanzable. Yo tuve que pagar, como muchos lo tuvieron que hacer. Y en las calles, Y en las calles. O sea, había niños que hoy como juegan fútbol y así, había personas, niños, chamacos y demás, que andaban jugando a ser toreros. Sí, jugaban claro. Pero el día de hoy los jóvenes, bueno, en aquellos años era muy difícil llegar a torear, mucho menos salir en el periódico, que te publicaran una foto donde estás toreando, donde estás con una oreja o qué sé yo. Y hoy la cumbre de la muchachada pues está en el Facebook. Tan sencillo como que te pones una ropa de torear, cortas una orejita rotera, te tomas una foto con las gachis y ya con eso ya llegaste a tu cumbre, a tu límite, y a tu fama. Y al final de cuentas, bueno, pues se equivocan un poco. O sea, hay mucha distracción. En estos momentos la juventud tiene mucha distracción. Yo te la voy a poner bien sencilla. Con todo respeto para mi querido Matador Eloy. Sí. ¿Quién era el Matador Eloy antes de ser torero? Prácticamente era un niño de la calle. Que de alguna manera lo sigue siendo. En el sentido de que sigue siendo barrio, sigue siendo raza. Sí, sigue siendo... Pero era un niño de la calle que volvió, vendió chicles, hacía mandados. Pues su familia en su época vivieron en una plaza de toros, él como el hijo del guardaplaza. Y él vio en el toreo la oportunidad de salir adelante. Tenemos lo que más tiene nuestro país, son niños de la calle. Sí. Y no digo nuestro país, digo aquí en cualquier lado, esa es la verdad. Pero pues, los mensajes que les llegan a ellos son muy diferentes a lo que significaba en aquellos años la fiesta de toros. El Matador Eloy, hay que recordar, con todo respeto para el Matador Manolo Martínez, al que tuve la oportunidad de verlo muchas veces, a Manolillo, que tuvimos la oportunidad de conocernos y torear juntos cuando chavos, y además aprecio mucho, pero con todo respeto, lo que hizo el Matador Eloy con su vida es ejemplar. Lo que hizo Manolo Martínez también es ejemplar. Pero ¿cómo estarán las cosas? Que el Matador Eloy hace 52, 53 años fue el último mexicano que abrió la puerta grande en Madrid. En las ventas. En las ventas. Nadie lo ha podido volver a hacer. Hoy avenidas, la avenida acá en Guadalupe, muchos no han de saber, pues Eloy Cavazos ha de ser un héroe de la guerra. un alcalde. Sí, algo. Muchos no saben la grandeza de un hombre que surgió de la nada. Que yo he tenido la oportunidad de platicar con el Matador Eloy, con don Rafael Báez, que fue, digamos, el escultor de esa gran figura. Y los dos juntos aprendieron
hacerse respetar, hacerse vivir y a disfrutar la fiesta de los toros de tal manera que hoy tenemos un gran ejemplo, no como torero, sino como ser humano. Un hombre que se superó a base de, perdón que lo diga así, a base de madrazos, de cornadas, de ver la muerte de cerquita. Bueno, pues sigue, bueno, ha parado, pero la cuestión de las corridas que se organizaban en beneficio del hospital universitario, donde los grupos de amigos toreros iban y sin cobrar un solo peso. Él las organizaba, sí, hizo claro. También campañas para sillas de ruedas. ¿Usted es eloísta o manolista? Soy taurino. No se vale decir, o es tigre o es rayado, ¿es eloísta o manolista? Mira, yo le he dicho y lo he preguntado en mesas muy abiertas, si el torero nace o el torero se hace. Y cada quien da su versión. Y yo pienso que las dos cosas son. Y no estoy evadiendo tu pregunta. No. Pero aquí hay pintores que cada quien tiene su estilo y los admiras a los 2 o 3 o 4 pintores. Eso sí. El caso de Manolo Martínez fue un ser privilegiado que nació con ese don, que entendía a los toros desde verlos salir. O sea, cuando lo veía salir, él sabía cómo tenía que hacer la faena. Cómo se iba a comportar el toro. Desde cómo caminaba hasta cómo muyaba, cómo remataba. Porque bueno, pues es un lenguaje no escrito, es como decía yo ahorita. Si el toro tuviera guantes, pues te agarras a box. Yo se lo he dicho a algún torero por aquí en Monterrey, a golpes no le vas a ganar al toro. No, al toro lo tienes que someter, porque eso es otra parte que la gente no sabe. Tú me preguntas si es arte, yo digo que es una cultura, por decirlo así de manera general, pero lo cierto, y eso te lo podemos decir quienes hemos estado delante de un animal, es una lucha, una lucha que la gente no ve. Estoy de acuerdo. Una lucha territorial en donde tienes que imponerte con cabeza, con técnica y con un poquito de sabiduría a las embestidas del animal, y a veces no le puedes y es cuando vienen los trancazos. Y que hemos visto cada escena. Sí. Era la del torero, aquella famosa, se me va el nombre ahorita, el torero, caray. Fue en Madrid, precisamente. Uh-huh. Aquella famosa escena al final donde él está dando indicaciones a los médicos. Paquirri. Al Paquirri. Paquirri. O sea, el toro lo termina por cornar, y el momento en que lo llevan en camilla hacia enfermería y demás, él le va diciendo al médico, es por doctor, aquí, es por aquí entró el cuerno, así, tienes que hacerme esto y el otro. Y minutos después muere, caray. Fíjate, eso es algo que desgraciadamente los antitaurinos no saben manejar esto y se burlan mucho y festejan mucho cuando suceden este tipo de cosas. Sí, son redes sociales que se ponen el toro 1, torero 0 y cosas así. Digo, esas situaciones, si ellos hablan de que nosotros somos violentos y cobardes, pues no somos violentos y mucho menos cobardes. Pero ellos sí son muy, muy, muy agresivos, cosa que nosotros nunca hemos ido con ellos. Ellos se burlan del ser humano. Así es. Ustedes, dentro de lo que es la fiesta, enaltecen al toro en todo momento. Yo te voy a decir una cosa, y esto es bien claro, y es bien sencillo. Tú me preguntaste ahorita, al desaparecer las corridas de toros, desaparece el toro. Bueno, pues ha sucedido en Sudamérica. En Uruguay había toros, en Cuba había toros, fiesta de toros. Al desaparecer estas corridas, desaparecieron las ganaderías. ¿Por qué? Porque no tenían un fin ni una utilidad seguir manteniendo estos toros. De hecho, hay que reconocerlo, los toros de lidia tienen una gran desventaja para los ganaderos, contrario al toro de abasto, porque tú al toro de abasto, en un cuartito de 4x4, por decirlo así, en un terreno muy pequeñito, metes 100 o 200 cabezas, no sé, y les echas grano y los engordas, y en 8, 10, 12 meses ya están listos para el consumo. Sí. Y el toro de lidia no. El toro de lidia necesita muchas hectáreas de pasto, mucha libertad y 4 años. Entonces, pues, obviamente, pues, un toro de engorda te representa mayor utilidad. Y esto hay que entenderlo. O sea, es una cuestión
de pasión, es Claro. una cuestión de un legado cultural que ellos poseen, los ganaderos, que con mucho orgullo y metiéndole dinero, ahora sí como quien Arriesgando dice, dinero. del bueno al malo, mantienen las ganaderías, porque tampoco esto de la ganadería es el gran negocio, según sé. Me imagino. Nos quedan pocos minutos. Sí. Figura actual del toreo en México. ¿Quién va a la cabeza? Indudablemente hay muchos, Joselito Adame, Silvetti, Diego Silvetti, El Payo, Macías, que desgraciadamente pues ahorita todavía no sé si va a reaparecer, es un gran torero. Hay muchísimos. Ellos a nivel México y a nivel mundial. No, pues Obviamente tenemos que poner a los mexicanos, pero sí. además. Se nos están yendo, ya se nos fue Juli, se nos fue Ponce, está Talavante, viene Ferrera, vienen Juan Ortega, vienen toreros. Lo importante es que allá, a diferencia de aquí, por ejemplo, ellos cuentan con la Feria de San Isidro, que es un mes completo de corridas de toro, día tras día. No estamos hablando de domingo, de 15 días, no, día tras día. Esto es una feria de un mes en la que se dan toros para todos. Entonces, y toda la temporada española, bueno, pues se trasladan a las ferias de los pueblos. Entonces, hay mucha actividad allá y ellos sí tienen mucha rapidez al encajar ya a nivel de figura. Pues caray, la fiesta de los toros, y entendamos, no, a ver, hay otros deportes o disciplinas, digo, las carreras de caballos, más allá de que sean en pequeños pueblos de México o en los grandes hipódromos del mundo, constantemente los caballos están sufriendo fracturas en sus patas, sí. Y eso los lleva a la muerte. O sea, yo no sé si sepan, caballo que se fractura la pata, sí, lo sacrifican inmediatamente. Sí, no hay manera de que pueda continuar vivo. Sí. ¿Crueldad animal? O sea, ¿qué otra disciplina o pues actividad podemos decir? Los gallos, por supuesto. Mira, uno sale vivo y el otro muerto a navajazos. El ejemplo más claro que tenemos y que no se quiere reconocer y que los políticos les hacen como que las vidas. Hay muchos los políticos. ¿Sí? No son los políticos nada más, O sea. Lo que pasa es que. Fíjate, ¿hay grupos ajenos a eso? Yo veo esto. Te decía yo hace ratito, la fiesta está siendo secuestrada por intereses que van desde el económico, comercial, hasta el político. Obviamente, pasó ahora con un animal que mataron, creo que en un lavado de carros, que lo agarraron y... Sí, caray, muy triste todo el mundo se indignó y el gobierno y que vamos a multarle y a meterlo al bote, etcétera, etcétera. Pues está mal. Sí, no es correcto. Pero al final de cuentas le están cambiando el chip a la sociedad. Es increíble para mí, desde mi punto de vista, por proteger un animal que no estás protegiendo, hay que ser muy claro, porque no lo están protegiendo. La industria de la tauromaquia es la protección más legítima que tiene el toro de lidia para existir. Digo, porque igual los puedes aventar en un cerro y ahí que se reproduzcan a lo menso y que no pasa nada con ellos, no va a pasar nada. Pero pues existe el riesgo en un momento que bajen y que te hagan un desorden. Pero debo de ser muy claro, no hay algo más legítimo para proteger al toro de lidia que la fiesta de los toros. Toda esta industria genera el ingreso que el ganadero recibe para seguir manteniendo con vida al toro bravo en la ganadería. Te la voy a poner y que se sigan reproduciendo. Además. Bien sencillo. Son 6 toros los que se lidian en una corrida. El ganadero recibe su dinero por el precio que con eso él compra alimento, paga sueldos, etcétera, etcétera, de otro tanto más de animales que hay en el rancho. El 8% de los toros que mueren en el ruedo son los que le dan vida y sustentan a los ranchos ganaderos. Con el dinero de esos 8 toros, por decirlo así,
es cómo se sostienen estas ganaderías. Los animalistas no han propuesto cómo mantener esos toros sin esta industria. Sí, nos encanta prohibir, pero no vamos más allá de que, Ahora, ¿cómo vamos a proteger? No, deja tú cómo vamos a proteger. Eso es el animal. Por otro lado, es una cuestión económica. Aquí hay una indemnización que se tiene que cubrir. Imagínate, Joselito acaba de comprar un rancho y una ganadería. No sé cuántos millones le debe haber costado. Cualquier cosa. ¿Quién se los va a devolver? Sí, totalmente. Pero bueno, Eduardo Sampaio Climaco, hemos terminado. Qué gusto, ¿no? Que ha estado aquí con nosotros, aclarándonos el panorama de lo que es el mundo de los toros y toda esta polémica que ha surgido. Digo, lo que vamos a coincidir al final es de que la fiesta de los toros no va a morir. Las novilladas, toda esta fiesta no va a morir, va a continuar. Yo, la verdad, y de eso nos encargamos. Sí, no, te agradezco mucho. En realidad, no me esperaba yo la plática tan... Se me fue muy rápido. Muy padre, ¿eh? Muy padre. No, pues gracias. Y nada más, ya para rematar, ¿sí? Aquellos antitaurinos o aquellos que consideran o aquellos que ni siquiera piensan en los toros, vienen unas corridas para Monterrey, si nos permiten. Porque bueno... Pues Monumental y Jacales. En la Monumental y parece ser bueno, que no sé si se den las fechas. A ver, ¿qué mes son? Es el día... En mayo, el día 9 y... No, entonces no alcanzamos. Esto va a salir después de las corridas. Sí. Ok, pero al final de cuentas, antes de pensar en pobrecitos toros, vamos a verlos. No digo, vamos a ver cómo los maltratan, no, vamos a verlos con apertura de mente y de sentimiento y de pensamiento. Y bueno, ya después de que vean una corrida de toros, un evento de estos, entonces sí ya que tomen su determinación. O sea, en otras palabras, como siempre les digo, critícame lo que quieras, di de mí lo que se te pegue tu regalada gana, pero primero conóceme. Sí. ¿Ya me conociste? Ahora sí, hazme pedazos si quieres. Aunque arda, ¿cierto? Muchas gracias. Un gustazo. Vamos a la siguiente. Si Dios quiere.